Soy Evelyn Rossi y tengo depresión. Esas eran las palabras que siempre soñé decir, que era depresiva, que estaba mal, que estaba triste y que necesitaba ayuda, pero jamás pude serlo. Por más de 17 años padecí una depresión prolongada y hoy quiero contarte mi historia. Depresión. Hola, bienvenidos a este video. Para mí es un gusto enorme por fin a través de video contarles a ustedes todo o parte de mi proceso de depresión. Sé que algunos han tenido la oportunidad de escucharlo en mi podcast Mentales, pero quiero hacerlo en este video y espero realmente que esto sea de mucha bendición para tu vida o para alguien que tú conozcas que esté viviendo alguna situación con respecto a este trastorno. Para los que no me conocen, mi nombre es Evelyn Rossi, soy colombiana, esposa casada con hermoso y maravilloso hombre llamado Diego Rossi. Tengo 2 hijos, Matías y Luca, y actualmente nosotros somos pastores de la iglesia de Revival en Veracruz. Y durante mucho tiempo o muchos años padecí una depresión bastante prolongada y quiero explicarles un poco lo que viví y cómo logré sanar y superar este proceso en mi vida. Soy hija de pastores, la menor de 4 mujeres, criada totalmente dentro de la iglesia con unos parámetros bastante fuertes, donde había muchísima religiosidad, fanatismo y había mucha prohibición alrededor de todo lo que vivía. Parte de ese proceso que viví con respecto a este legalismo y religiosidad causaba en mí el tener que aparentar una vida casi perfecta ante todo el mundo, de una espiritualidad que en el fondo no existía. Por ser la menor y llevarme tantos años con mis hermanas, pues obviamente pasé mucho tiempo de mi niñez sola y jugando sola e inventando demasiadas cosas sola. Entre esas recuerdo que tuve 7 amigos imaginarios, ¿pueden creerlo? 7 amigos imaginarios y cada uno de ellos tenía su nombre. Es más, creo que tuve hasta un novio imaginario. Recuerdo muy bien que la primera expresión de esta enfermedad apareció cuando yo tenía 8 años de edad. Llega a casa un nuevo miembro de la familia que era el primer nieto, sobrino, y para mí fue difícil entender todo este cambio y entonces me empecé a sentir un poco más extraña. Meses después mi hermana, la mayor, que era una gran ayuda para mí y un apoyo totalmente para mí, ella se casa y decide mudarse a otra ciudad y eso causa en mí una gran tristeza que por mucho tiempo no pude ni siquiera decirla y esto empezó a ser muy fuerte en mi corazón y en mis emociones. A la edad de 12 años, aproximadamente casi los 13 años, empiezo a percibir demasiados cambios en mí como normalmente toda persona en la adolescencia empieza a vivirlos y a sentirlos. Parte de esos cambios era el hecho de sentirme muy triste. Una tristeza que no se me iba con absolutamente nada. Tenía que aparentar delante de todas las personas en la iglesia, tenía que ser la niña casi perfecta, pero realmente yo llevaba una doble vida. Me encantaba todo este tema que tenía que ver con no ser religiosa y con no ser fanática, pero al mismo tiempo tenía que vivir esa vida que en el fondo no quería, porque no se trataba de una relación genuina con Dios, sino una práctica de una religiosidad que cada vez ahogaba más mis emociones. Durante 13, 14, 15 años estuve muy depresiva, días enteros donde lloraba en mi cuarto guardada, escondida. Mis padres nunca se enteraron, mi familia nunca supo que yo estaba sintiéndome así. Siempre pensé que era parte de la adolescencia y trataba de justificar mis emociones y mis sentimientos con esa etapa de la vida que yo estaba viviendo. Habían meses más fuertes, habían meses menos. Recuerdo que tenía una mejor amiga de la época y ella también tenía procesos de tristeza, pero nunca le pude contar absolutamente nada porque siempre fui la que intentaba apoyar a todas mis amigas. Yo siempre me ponía una máscara. Me volví una experta en ponerme una máscara con respecto a mis emociones. Así que yo salía, compartía con ella, las escuchaba llorar, sus tristezas, los chicos que le gustaban, lo que estaban viviendo en casa, pero yo tan pronto llegaba a casa me hundía en mi tristeza, me hundía en mi depresión. En ese transcurso de esa temporada tuve mi primer
pensamientos suicidas. Pensé que como nadie le interesaba y a nadie le podía importar, ni mi familia, ni la iglesia, ni a Dios obviamente, según yo. Y muchas veces le pedí a Dios que yo me quería morir, que hiciera algo, por favor, entre lágrimas y ese dolor profundo, que quien solamente puede vivir una depresión puede llegar a saber y a sentir cuán difícil es un proceso con respecto a ese trastorno. Recuerdo que yo lloraba y lloraba y le decía a Dios, por favor, yo no quiero vivir, me siento muy mal. Y en medio de esa lucha y pelea con Dios, siempre algo sucedía. Durante 3-4 años recuerdo asistir a diferentes campamentos cristianos que eran un refrigerio en medio de todo lo que yo estaba viviendo. Dios siempre lanzaba una palabra de que estaba conmigo y entonces para mí cada año representaba sostenerme con esa palabra a pesar de lo que estaba viviendo. A los 19 años tengo la oportunidad y la bendición grande de conocer a mi esposo, que actualmente es mi esposo, en ese tiempo era mi novio. Y recuerdo que en ese momento yo dejé de sentir tristeza, dije, bueno, esto como que ya pasó, esta etapa ya hasta ahí llegó. Y durante 19, 20, 21, 22, 23 años nunca tuve episodios depresivos. Recuerdo mucho que lloraba de por todo. Y siempre fue así desde niña, siempre era la niña que lloraba por todo. En mi casa me decían frases como, otra vez llorando, otra vez por lo mismo, es que siempre está llorando, por todo llora, a todo llora. Este tipo de frases realmente marcaban mi corazón porque yo me sentía una chica débil, una chica insegura, con muy baja autoestima y definitivamente pues no tenía absolutamente nada bueno porque por todo lloraba. Conozco a mi esposo y él me conoció en el proceso y yo por todo lloraba, pero no tenía episodios tan continuos. Estaba entre tanto trabajo y tantas cosas que hacíamos. En ese momento tomé la decisión de estudiar psicología y entonces me enfoqué en la carrera universitaria y en las actividades del ministerio. Estábamos más grandes y realmente había mucha pasión y mucho deseo de servirle a Dios y de hacer las cosas bien. Sin embargo, a veces tenía altibajos de por qué me siento así, me siento un poco vacía, me siento extraña. Y le comentaba una que otra cosa a él, pero simplemente una tristeza. Pensaba que era parte de mi proceso hormonal y ahí quedaba. A los 24 años de edad decidimos casarnos. Empezamos a viajar a diferentes ciudades y países llevando la palabra de Dios, llevando la adoración y alabanza que Dios ponía en nuestras bocas. Entonces estábamos muy rodeados, pero había un sinsabor en mí y siempre había como algo, siempre mi relación con Dios era muy cuestionable. Yo me vivía comparando con todo el mundo. Nunca había una libertad, nunca había algo que me hacía sentir totalmente plena, como dice la palabra, la plenitud de Cristo. Quedo embarazada de mi primer hijo, Matías, súper pedido a Dios y fue un regalo de Dios como lo que significa su nombre. Y entonces después de tener a mi hijo Matías, exactamente 2 semanas después, empiezo a sentir las mismas sensaciones que cuando yo tenía 13 años. Entonces era una hora específica, 5 de la tarde, y en mí entra una nostalgia y una sensación bastante fuerte, llamada baby blues en psicología, que son las primeras semanas o 2-3 semanas del posparto. Yo veía a mi bebé y decía, no creo que vaya a ser capaz, esto va a ser sumamente pesado, no soy la misma. Yo me sentía bastante extraña. Empezamos nosotros a viajar junto con mi esposa a diferentes lugares y con bebé a bordo. Pero en el año 2014 recuerdo que estábamos específicamente en Argentina, en Buenos Aires, y esa noche yo me sentí totalmente devastada, vacía. Recuerdo que escribí, de por sí tengo el escrito en mi celular, y le escribí, hoy me siento vacía, me siento muy triste, me siento muy mal, no sé qué me pasa. Siento que no voy a lograr nada, siento que no soy capaz con nada, siento que nunca voy a lograr o llegar a lo que realmente he soñado. No sé por qué me siento así. Pero era extraña la sensación, no era una sensación de tristeza normal, no era una sensación, realmente era algo que yo ya había sentido años atrás y volví otra vez, pero con mucha más fuerza y más devastación. Así que como he nombrado los episodios de mi podcast, específicamente cuando hablo de la depresión, llegó de vuelta mi amiga la depresión. Esa amiga que durante los años 8 años, después 13, 14, 15, 16, hasta los 18 estuvo, ella se va a los 19 años y regresa mucho más fuerte cuando yo tenía 28 años de edad, casi 29 años, mucho más fuerte con todo lo que este trastorno puede llegar a traer.
Pasaban los meses y realmente cada vez empeoraba muchísimo más. Lloraba sin razón, me sentía supremamente mal, supremamente triste. Fue aumentando y aumentando y aumentando. 2016 tomo la decisión con mi esposo de quedarme en casa y no viajar más. Para mí fue una de las peores decisiones. Quedarme en casa, me expuse demasiado. Expuse mi corazón, mis emociones, mi mente a esa soledad, a esa amiga llamada depresión. Mi relación con Dios había estado totalmente baja. Yo recuerdo que entré en unos procesos tan fuertes de depresión que entraba a mi baño en la noche a bañarme. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no me calmaba nada. Mi esposo no tenía la menor idea que yo estaba mal. Yo lo único que hacía era: Dios, necesito que me ayudes. Eran las únicas palabras que decía, porque no tenía ganas ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de nada. En mi tiempo de depresión, lo único que hacía era medio sostener a Dios de un pedacito de mi mano, y siempre lo vi así. Empecé a practicar muchísimo deporte, bajé extremadamente de peso porque mi función, obviamente lo que me hacía sentir el deporte a nivel hormonal, la serotonina, las endorfinas, dopamina, todo este tipo de hormonas que son enfocadas a las hormonas de la felicidad, pues me hacían sentir muy bien, y al hacerme sentir muy bien, pues yo disfrutaba muchísimo el deporte, el baile y todo lo que hacía, pero solamente eran picos, obviamente hormonales, que esto provocaba en mi cuerpo. Pero cuando estos picos de arriba, súper cool, súper chévere, pasaban, yo volvía otra vez a caer en la tristeza, y era un ciclo de todos los días. Me levantaba, organizaba todo en mi casa, esperaba que fuera la hora para irme a hacer el ejercicio, me iba a 6 de la tarde, regresaba a las 10 de la noche, y cuando bajaba todos esos picos hormonales, y al bajar, pues lo que causaba en mí era mucha más tristeza, me ponía muy mal, y mi esposo no sabía nada. ¿Por qué nunca quise decir nada? Creo que nosotros, cuando vivimos este tipo de trastorno, llámese ansiedad, depresión, o en mi caso, que el diagnóstico fue distimia, que es la depresión más prolongada que hay, que puede durar años y años, pues sentimos que nadie nos va a entender, sentimos que absolutamente nadie nos va a escuchar, sentimos que la gente va a decir: es una tontería, eso no es nada, es una bobada. ¿Tú otra vez con lo mismo? Por favor, deja de llorar tanto. ¿No será que estás como loca? Otra vez, oiga, esta persona no cambia, no, la misma chilladera siempre. Y entonces este tipo de cosas son las que nosotros queremos evitar. Yo no quería escuchar ningún tipo de esas palabras, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que causan que muchas personas que viven este trastorno no quieran hablarlo, ni drenarlo, ni decir nada, porque no tienen a qué acudir. Si son personas que están dentro de una comunidad, una iglesia, pues obviamente ocupan un lugar de liderazgo, como era mi caso, un lugar donde la gente los conoce. ¿A quién van a acudir? Recuerdo que un día tomé la decisión de decirle a mi esposo, de contarle: oye, algo pasa. Nos sentamos en el sofá y le dije: amor, ¿sabes qué? Creo que tengo depresión. Él me dijo: ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué onda? ¿Cómo es la onda? Y yo le empecé a contar qué era, de qué se trataba, pero él dijo: ¿qué hago? Sí, él buscó muchas opciones, pero yo decía: no quiero nada, no quiero absolutamente nada, quiero solamente sentirme mejor. Es más, le dije muchas cosas, pero a mí nada, absolutamente nada me hacía sentir bien. Si acuden quizás a alguna persona que está en otro rango, van a decir que estás mal. O si le dice a otra persona de menos rango, si lo podemos llamar así, van a decir: como tú, ¿qué pasa? ¿Estás mal? Seguramente términos como falta orar más son las que queremos evitar. Por eso es tan importante prestar muchísima atención a cada una de las personas que nos rodean cuando veamos cualquier tipo de síntoma. El aislamiento, el llanto repentino, el tipo de vocabulario que puedan llegar a usar. Tenemos que prestar muchísima atención y no pensar que es una bobada. Realmente las enfermedades enfocadas a la salud mental no son una bobada, como tampoco es una bobada una enfermedad que esté enfocada al páncreas, al hígado, a los huesos, a la piel, al cerebro, a las articulaciones. No son una bobada. Mucho menos las enfermedades enfocadas a la salud mental y a las emociones no son una bobada. Son realmente importantes y necesitamos prestarle atención. Así que recuerdo un día que le dije a mi esposo, estaba tan mal ese día, tan mal, que le dije: sabes, yo le voy a pedir a Dios que me lleve, porque tú y mi hijo no se merecen esta esposa ni esta mamá. Yo a veces pienso que se merecen otro tipo, y yo me imaginaba que él estaba con otra mujer y que mi hijo estaba con esa mamá que le daba una mejor vida, según yo, que yo no les podía dar. Era tan fuerte lo que había en mí, tan pesado, que realmente no controlaba ni siquiera mis pensamientos. En febrero del año 2016 tuve la crisis más alta de depresión. Ese día mi esposo estaba de viaje en Costa Rica y pierde la maleta, una maleta que de por sí tiene el testimonio,
que tenía su pasaporte, su dinero, todo para devolverse, lleva más de 20 días fuera de casa. Él llama, me dice que tenga tranquilidad, pero cuando me cuenta yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? O sea, estoy re mal en esta depresión sumergida y ahora resulta que él pierde la maleta, o sea, ¿qué onda? Entonces cuando sucede esto, yo estaba sola, recibo la noticia, me vuelvo a casa, estábamos en un centro comercial, me vuelvo a casa y él me dice, bueno, todo va a estar bien, no pasa nada, seguramente la maleta va a aparecer o si no, pues Dios está a cargo, pero estábamos afectados emocionalmente. Y recuerdo que llegué a casa, vivíamos en unos apartamentos, en unos edificios más o menos de 20 algo de pisos, vivíamos en el piso número 10, si no estoy mal. Y recuerdo que eran como las 4 de la tarde, yo salgo del ascensor y había un pasillo, recuerdo muy bien, de por sí que era oscuro, y en un momento que salgo yo del ascensor, veo el pasillo, yo me vi corriendo y lanzándome por el mirador de ese pasillo al vacío. Y en ese momento escucho una voz que me dice, lánzate. En el momento que tú te lances, todo va a estar bien, no va a pasar nada, todo se va a calmar. Cuando yo siento eso, realmente me asusté. Entré en mi apartamento, no había nadie, mi hijo no estaba. Y veo abiertas, nunca dejábamos las ventanas abiertas, ni mucho menos las cortinas abiertas. Y ese día la dejé así y veo las ventanotas abiertas, porque eran unas ventanales muy grandes, y las cortinas abiertas y vuelvo a escuchar esa voz. ¿Y qué tal si te lanzas? Entonces yo salí corriendo y me arrodillé en mi cuarto, puse un canal de televisión cristiana y recuerdo que le dije estas palabras a Dios. Le dije, Dios, yo necesito que tú me ayudes, porque si no, yo me voy a morir. Lloré muchísimo y no sabía qué hacer, no sabía a quién decirle. Me sentía que en cualquier segundo podía perder mi vida. En ese instante Dios trae a mi memoria, me recuerda a una mujer de Dios que había vivido una depresión, ella, su esposo, su familia, por diferentes situaciones. Entonces yo empiezo a escribirle y tengo la oportunidad de platicar con ella por videollamada esa misma noche. Recuerdo que le conté todo lo que yo estaba viviendo y pude drenar muchas cosas. Y ella fue tan empática, pero tan empática con lo que estaba sintiendo yo, que lo único que me dijo fue, Evelyn, Dios te sostiene de tu mano derecha. Así que ella me dio esta palabra, que para mí es mi palabra, y la abracé con todo mi corazón. Isaías 41:3 dice, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y cuando ella lanzó esa palabra para mí, hubo como si se explotara en mi corazón un río. ¡Wow! O sea, Dios realmente está pendiente de lo que estoy viviendo, realmente se está doliendo con mi proceso, realmente sí está interesado en mí y sí realmente le importo. Yo en muchos momentos donde me sentía a llorar sola, donde me tiraba llorando, donde me acostaba al otro lado de mi cama mientras mi esposo dormía y llore y llore, así me veía con Dios, como sostenía un pedacito de mi mano. Y cuando ella me lanzó esa palabra fue como, wow, o sea, realmente era lo que yo estaba sintiendo. Inicié un proceso de sanidad. Ella me dijo, debes sanar, debes buscar la raíz. Hay algo que está pasando en ti, en tus emociones, en tu mente, y es una raíz desde muy atrás y debes empezar a buscarla a través de la sanidad con el Espíritu Santo. Ese año, 2016, Dios nos llama a que vengamos a México a aperturar, a hacer iglesia, y en septiembre, después de todo un proceso, yo apenas estaba medianamente sanando la depresión y el Señor nos mueve, donde dejamos absolutamente todo en Colombia. Dios nos dice, muévanse a México, y nos movimos sin conocer, sin nada, y llegamos aquí a Veracruz y fue como un nuevo nacimiento, como una nueva oportunidad, como que sentía que este cambio, en vez de restarme, lo que iba a hacer era sumarme muchísimo a mi vida, a mis emociones, a mi mente, y Dios todo lo empezó a organizar tan perfectamente, todo era tan estratégico para ir encajando todo para llevarme cada vez más a esa sanidad. Ese mismo año, a final de año, después de pasar mes a mes, ir sanando poco a poco, haciendo mi proceso, porque es un proceso que necesita de un acompañamiento, es un proceso donde involucra no solamente la parte espiritual, que es la base fundamental, pero también se involucra mucho toda la parte mental, psicológica, familiar. Entonces empecé a llevar el proceso y en el año 2016 a finales quedé embarazada de mi segundo hijo, Luca. En ese proceso de embarazo, Dios empieza a sanar muchas más cosas en mí, empieza a mostrarme muchas más cosas,
Y yo empiezo a orar muy estratégicamente, a ser más honesta con mis emociones con Él, a hacer oraciones genuinas, no fingirle a Él, a sacar realmente lo que yo soy, mi personalidad, que no me retraía, sino que fuera como Él me creó. Sanó muchas cosas de mi niñez, inclusive desde que estaba en la barriguita de mi mamá, mi gestación, de todo el proceso empezó a mostrarme, a sanar, a llevarme a esos valles, a esos senderos donde yo estaba perdida, sola, y Él me llevó y sanó cada sendero de mi niñez, de mi adolescencia, cada herida. Fue un proceso maravilloso de meses. Lo primero que recuerdo que Dios me llevó fue a pedirle perdón, pero luego de pedirle perdón a Él y recibir ese perdón, Dios me lleva a perdonarme. Yo necesitaba perdonarme porque siempre me daba muy duro, me lastimaba, me decía cosas fuertes. Cada vez que venían esos pensamientos se crean en mí como unas fortalezas mentales y yo empezaba a creer esas fortalezas mentales. Yo iba a recibir su paternidad, que es sumamente importante en el proceso. Esa paternidad te da identidad, esa paternidad te enfoca. Hay dos paternidades que tú puedes abrazar y en la cual puedes vivir. La paternidad de Dios es aquella paternidad que Jesús nos presentó, esa paternidad donde tú recibes esa identidad como hijo de Dios, donde realmente eres la persona que Dios quiere que tú seas y por la cual Jesús vino a mostrarnos el camino de la salvación, y aparte de eso nos dio la oportunidad de recibir a Dios como Padre. Pero también la Biblia muestra que Satanás es padre de mentira, que él viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces nosotros podemos determinar qué tipo de paternidad o qué tipo de cobertura paterna queremos vivir. En la paternidad de Dios, en una paternidad de seguridad, de estabilidad, de amor, de procesos, de lágrimas, pero con acompañamiento. O queremos creer en esa paternidad del enemigo, de mentiras, donde dice a tu mente cada día mentiras y nosotros decidimos si las creemos o no, donde viene a robar paz, donde viene a robar el gozo, donde viene a robar muchas cosas y decidimos dejárnosla robar o no. Y es nuestra decisión. Es una decisión desde nuestra voluntad, donde está el alma, donde están las emociones, decidir en qué paternidad andamos. Recuerdo muy bien que una de las palabras que me dijo esta mujer de Dios fue: Evelyn, tienes dos opciones, o eliges seguir así o eliges el gozo. Y la elección del gozo es de todos los días, porque la única manera de fortalecerte es eligiendo el gozo del Señor. Cuando ella me dijo eso, yo entendí que esto era una decisión de elegir y de llevar un proceso saludable de acompañamiento en las áreas que necesitaba para poder sanar esta distimia, esta depresión durante más de 17 años que yo venía arrastrando. Así que el día que nace mi hijo Luca Rossi, ese día fue la sanidad total. Dios prepara todo, fue todo maravilloso como el Señor lo tenía planeado. Estamos en un país lejos de familia, mi madre pudo venir, pero no estaban mis hermanos ni nada, y era un momento propicio para yo llorar, sentirme triste, sola. Pero al contrario, fue un momento donde había sanado durante tantos meses, llevando el proceso, siendo muy honesta, comprometiéndome muchísimo con el proceso, porque hay que comprometerse con esas emociones, hay que comprometerse con la salud mental. No podemos nosotros tener algún tipo de diagnóstico físico y tomarnos el medicamento por 2 días sabiendo que lo dieron por 7. Y obviamente vamos a volver a sentir mal y va a venir una recaída. En las emociones y en la salud mental es igual. Por eso es tan importante cuidarla, estar pendiente, dedicarle el proceso que debe dedicársele. Así que nace mi hijo Luca y lo recibo en mis brazos, y literalmente el nombre Luca significa el que resplandece, y Dios me dio una nueva oportunidad. Podía ni siquiera haberlo tenido, podía ni siquiera haber estado viva, y Dios me dio la oportunidad de tener mi regalo de Dios, mi hijo Mati, que en el proceso fue de tanta fuerza para mí, de tanto acompañamiento, de tanta bendición, y a mi hijo Luca para cerrar y sanar el proceso. Pero sí, con eso vas a tener hijos, ¿no? Obviamente lo vas a tener si quieres hacerlo, pero lo que quiero decir con esto es que Dios usa lo que Él desee para hacer que todo se haga nuevo en tu vida y en tu futuro. Muchas personas consideran que un hijo de Dios no debería vivir depresión. Y la Biblia nos muestra de un hombre altamente depresivo. David era un chico que, según los teólogos, nació fuera del matrimonio de su papá Isaí. David era el menor de su casa y obviamente sus hermanos eran hombres de guerra y David era un pastor de ovejas. Pero algo que me impacta es la forma en cómo David, a través de salmo tras salmo, es honesto con su forma de comunicar sus emociones con Dios. Por eso David declamaba: alma mía, bendice a Jehová. O sea, emociones
alaben a Dios y no olviden lo que Dios ha hecho, porque sus emociones venían a desestabilizarlo. Se sentía frustrado muchas veces, lloraba muchísimo. Según la Biblia, David se comparaba y había situaciones de ansiedad que vivía David. Fue uno de los casos más notorios en la Biblia. Jeremías fue otro. Elías también vivió una depresión circunstancial en un instante cuando terminó de pelear con los profetas de Baal. Y Jesús tuvo un episodio muy cortito de ansiedad circunstancial cuando él estaba en el Getsemaní, y todo lo que su cuerpo manifestó era parte de la ansiedad a la que se iba a enfrentar. También lloró, se sintió triste, pero jamás depresivo. Este tipo de situaciones que podemos vivir, ese trastorno de depresión, de tristeza prolongada, de ansiedad, y cada uno de esos enfoques de nuestras emociones necesitan realmente un acompañamiento, pero sobre todo necesitas hablarlo. La Biblia dice que el Señor está cerca de los quebrantados del corazón, y a mí me encanta cada uno de los salmos. Dice la Biblia: busqué a Jehová, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La Biblia está repleta, si le digo, repleta de versículos cuando nos sentimos depresivos, ansiosos, y cómo Dios trae respuesta a esto. Quiero decirles algo. Es probable que nosotros podamos pensar que una persona que busca de Dios no pueda vivir depresión. Siempre le digo a mis pacientes, porque después de esto Dios me lleva obviamente a llevarles un proceso a diferentes personas con respecto a estas áreas. Yo siempre le digo a ellas que hay dos caminos, o hay dos clases de personas. Están los Pedros y los Pablos. Pablo se encuentra con Jesús de esta forma y resplandece y queda ciego por 3 días, y en 3 días Pablo recibe la vista del Espíritu Santo y vámonos, y empieza Pablo a ser Pablo, ¿verdad? Pero hay gente como Pedro, camina con Jesús, que ve a Jesús, que ve los milagros, que a veces alborota y a veces se calma, que a veces le dice y a veces no, que lo niega antes de ir a la cruz y después se arrepiente y después lo ve y Jesús se va y Pedro se queda así hasta que no recibe el Espíritu Santo. No es Pedro. Muchas veces creemos que todos tienen que ser como Pablo, pero la gran mayoría somos como Pedro. Hemos caminado con Jesús, hemos vivido momentos emocionales fuertes, a veces decimos lo que no debemos que decir, a veces estamos como que no debemos estar, y no está mal. Es parte del proceso. No todos los hijos de Dios son iguales, pero sí son muy especiales para Él. Tu proceso es diferente al mío y lo que tú estás viviendo es sumamente importante. Sé que es súper rápido lo que le puedo contar, y espero en los siguientes videos ahondar más, dar más tips, contarles muchas más cosas. Vamos a tener diferentes invitados, pero quiero dejarles con algo muy especial. Si en este momento tú estás viviendo algún tipo de tristeza, depresión, te sientes mal, tienes la sintomatología de llorar todo el tiempo, de que nada te llena, te sientes vacío, te sientes triste, y en el fondo tú dices, pero no sabe por qué me siento así, y llevas más de 6 semanas o aproximadamente de 6 a 8 semanas o casi 3 meses en constante tristeza, llevas 1 año, 2 años, nadie le dices, nadie se entera, vienen pensamientos suicidas, ideas de quitarte la vida. Si estás todo el tiempo en ese ir y venir, necesitas ayuda. Y si tienes a alguien, por favor, una persona de mucha confianza, que tú sepas que no te va a juzgar, que no te va a señalar y que al contrario te va a llevar y tú vas a poder rendir cuentas, puedes contarle y decirle y empezar un proceso de sanidad. Todo está en sanar desde mucho más atrás de lo que hoy estás viviendo, quizás desde la niñez, quizás conductas, quizás palabras, muchas cosas más allá que Dios necesita sanar en ti, pero no estás solo. Esa es la increíble noticia. Jesús está interesado en tu sanidad. A Jesús no le da miedo lo que tú estás viviendo, al contrario, ya pagó todo en la cruz y está listo para traerte una sanidad total que ya la dio en la cruz, y ahora quiere dar lo mejor para que tú tengas una vida abundante, para que seas feliz, para que elijas el gozo, para que disfrutes la vida, para que entiendas los momentos de dificultad y sepas cómo llevarlos acompañada de Él o acompañado de Él. Jesús está para ti. Así que te invito, por favor, a que si necesitas apoyo, si conoces de alguien, mandes un correo o escribas en mis redes sociales, pero estamos para servir. Dios lo hizo en mí. Yo soy una persona ex paciente depresiva, logré vencer, mi amiga, la depresión, logré vencer la distimia. Dios lo hizo en mi vida, yo también elegí el gozo, y ahora puedo realmente decirte a ti, lo hizo en mí Jesús, lo puede hacer en ti. Permíteme orar por ti. Dios, yo te doy gracias por este tiempo y te pido, por favor, que cada persona que esté viendo este video
Yo no sé qué puedas estar viviendo, sintiendo, pero tú sí sabes. Si hay depresión, si hay ansiedad, si hay tristeza, en el nombre poderoso de Jesús te pido, Dios, que tú traigas una sanidad total y que traigas un acompañamiento a su salud mental, a sus emociones, y declaro tu presencia sobre sus vidas y creyendo que los mejores días están llegando para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hey, gracias por ver mi video. Nos vemos en las redes sociales, conectadísimos con el próximo, pendientes de lo que viene. Viene muchísimo sobre este tema. Vamos a estar enfocándonos sobre las emociones, sobre la salud mental, de la parte obviamente espiritual, y sé de seguro que todo lo que vayamos a platicar, los invitados que tendremos, todo lo que vamos a hacer les va a gustar demasiado y podrán compartirlo con sus amigos. Dale like, por favor, compártelo con otras personas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Estaba perdido sin ti, valor ya no había en mí, y tú me miraste, y tú me encontraste. Tus brazos me dieron perdón, tu voz llenó mi corazón, y tú me miraste. Y en el secreto de tu habitación pude probar que se siente tener este amor. Abrázame tan fuerte